Hola, Macpilos, un cordial saludo. Vamos entonces a darle solución a este reto que les había propuesto en una clase anterior, y es cuál será ese valor desconocido que aparece allí con ese signo de interrogación, cuál será esa longitud. Entonces vamos a recordar algo antes de darle solución a este problema. Lo primero entonces es, como habíamos visto en clase, que la tangente de de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a asignar primero un ángulo para saber cuál sería, dependiendo del ángulo, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Entonces, si nosotros asignamos que este sea nuestro ángulo, entonces vamos a tener lo siguiente, que la tangente de ese ángulo que desconocemos va a ser igual al cateto opuesto, que es 4, el cateto opuesto, el que queda al frente del ángulo, sobre el cateto adyacente, que sería toda esta longitud que es 5 más 3, es decir, sobre 8. Y si simplificamos, pues tendremos que cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2, es decir, que esto sería equivalente a un medio, o lo que es igual 0,5, un medio de 0,5. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 0,5? Entonces vamos a apoyarnos aquí en la calculadora y vamos a hacerle esa pregunta. ¿Cuál es el ángulo shift tangente cuya tangente es 0,5 o un medio? Entonces, el ángulo sería 26,56. Pongámoslo como 26,6 grados aproximadamente. 26,6 grados. Entonces tendríamos que ese ángulo sería entonces 26,6 grados aproximadamente. Aproximadamente. Ya teniendo el valor de ese ángulo, podemos focalizarnos en el triángulo pequeño. ¿Cuál es el triángulo pequeño? Este que tenemos acá. Este triángulo que es rectángulo. Ahí nos está mostrando un triángulo rectángulo. Es decir, hay un ángulo de 90 grados. Este angulito de acá nos están indicando que es de 90 grados. Por consiguiente, si ya tengo 26,6 grados, ¿cuál será el ángulo complementario? Es decir, aquel ángulo con el que nosotros, al sumarlo con θ, nos va a dar 90 grados. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Llamemos este ángulo beta. Y tendríamos lo siguiente. Que el ángulo θ, que ya lo tenemos, más el ángulo beta, eso nos daría 90 grados. Por consiguiente, el ángulo beta va a ser igual a 90 grados menos el ángulo θ que acabamos ya de establecer. Vamos a continuar aquí. Llegaremos entonces a la conclusión de que el ángulo beta va a ser igual a 90 grados menos 26,6 grados. Y ese ángulo beta entonces será igual a lo siguiente. 90 grados menos 26,6 grados. Y allí tendremos entonces que ese ángulo sería 63,4 grados. 63,4 grados. Ahí ya tenemos ese ángulo, el ángulo beta. Listo. Ya entonces podríamos dar tenemos información adicional. De hecho, ese ángulo beta no es que lo necesitemos, sino que quería aprovechar para recordar el concepto de ángulo complementario. En este caso, aquellos que suman 90 grados. En el caso de los triángulos rectángulos. Tenemos tres que sería en este caso la hipotenusa. Miren, aquí tendríamos para este ángulo θ, que ya sabemos que es de 26,6 grados, este lado más largo que queda al frente del ángulo recto, vamos a decir entonces que será el cateto opuesto. Esta será la hipotenusa. Perdón, cateto adyacente.
corrijo, cateto adyacente, el que queda al lado del ángulo. Esa será la hipotenusa y este sería el cateto opuesto, justamente el que vamos a buscar. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona entonces cateto opuesto e hipotenusa? La función seno. Entonces, recordemos que el seno de un ángulo, en este caso del ángulo teta, será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso no se nos puede olvidar. Eso debemos tenerlo muy, muy presente en todo momento. Cateto opuesto sobre hipotenusa equivale al seno. Por consiguiente, el seno de 26,6 grados será igual al cateto opuesto, que es ese signo de interrogación que tenemos allí, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que es 3. Entonces, ¿cuánto valdrá? ¿Cuál será la magnitud entonces de esa línea que está en rojo con signo de interrogación? Pues ese signo de interrogación, el 3 que está dividiendo pasará a multiplicar ese ángulo desconocido, ese lado desconocido, perdón, será igual entonces a 3 que pasa a multiplicar el seno de 26,6 grados. ¿Cuál será entonces el valor de ese lado desconocido, en este caso de ese cateto opuesto? Pues tendremos que es igual a lo siguiente. 3 por el seno de 26,6 grados. Y eso nos da entonces 1,34 aproximadamente. Entonces, 1,34 unidades de longitud. Unidades de longitud. ¿Con qué me refiero a unidades de longitud? Metros, centímetros, pulgadas, pies, dependiendo. En este caso no nos dicen cuáles son las unidades de los demás elementos constituyentes del triángulo rectángulo. Entonces, lo dejamos simplemente como unidades de longitud en este caso. Bueno, espero pues que haya sido es suficiente la explicación. Quedo atento a cualquier inquietud, sugerencia o recomendación. Un fuerte abrazo.